Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por conectarse hoy a nuestras cápsulas de fraude al desnudo. Les habla Marta Cadavid para las personas que se conectan por primera vez y sean todos bienvenidos. Por favor, si alguien me puede confirmar que se escucha, que todo va bien, se los agradecería montones. En el día de hoy quiero hablarles de algo muy interesante. El fin de semana estuve estudiando un poquito y a veces estos shows que vemos en televisión ayudan montones. Nuestra cápsula de hoy se llama Avaricia, Arrogancia y la debida diligencia. Me parece súper interesante este tema porque traigo dos casos de estudio donde claramente faltó ir un poquito más allá, faltó investigar un poquito más acerca de la persona y claro, pues ahí es donde se ven los problemas. Entonces, vamos a empezar con un caso bien particular. El día de hoy nos vamos a enfocar en el sector de la medicina. Vamos a hablar del sector farmacéutico y vamos a hablar de un doctor muy particular que, pues, infortunadamente lo llamaban, como muchos otros doctores, el doctor muerte. Este caso es bien particular porque este personaje eh, es un neurocirujano muy popular acá en Estados Unidos, con una hoja de vida supuestamente intachable. Para hacerles un resumen un poquito, las hojas de vida acá, cuando uno se presenta o está explorando las oportunidades laborales, las hojas de vida tienen que ser bien cortitas. Pero la de este señor, por todos los estudios que tenía y todo lo que había hecho, era de 12 páginas. Tenía muchos títulos universitarios y de hecho cuando las personas empezaban a ver su hoja de vida, lo que llamamos aquí el currículo vitae o el resumen, pues se veían muchos títulos universitarios y era muy interesante cómo en esos títulos universitarios pues él tenía su grado en medicina y las pasantías y pues todo este tema de los internados. En todo caso, este personaje, mmm, muy importante, vivía en Memphis y le encantaban mucho las fiestas. Era un hombre que le gustaba salir, le gustaba muchísimo la vida nocturna. En Memphis se enamoró de una mujer, de un stripper, se casó con ella, tuvo dos hijos, pero a su vez debido a todo este, digamos, mundo nocturno y los préstamos que tenía para poder estudiar y el nivel de gastos que tenía, este personaje lo que hace es eh, llenarse de deudas. Y es así como en todas estas deudas el hombre llega a un tope de $500,000 en deudas, lo cual es bastante alto. Incluso a su mismo padre le debía aproximadamente $220,000. Eh, el hombre encuentra la oportunidad de irse a trabajar a un hospital en Dallas. Es un hospital donde le ofrecen un salario de $600,000 al año más los bonos que dan. Gracias, Alexander, por estar aquí. Y es bien interesante, él llega pues con su currículum vitae, con su hoja de vida, esa hoja de vida de 12 páginas, llega a la entrevista en este hospital en Dallas y llega manifestando que él es el mejor cirujano que él tiene o él opera con unos métodos pocos convencionales, que él es la supernova de la neurocirugía acá en Estados Unidos y que sus métodos son
cirujano especializado en cerebro y columna vertebral. Pues esto es muy llamativo para un tipo de hospital pequeño, y pues con este tipo de salario lo vinculan inmediatamente y el hombre pues empieza a trabajar. Cuando él se relaciona con sus colegas, él siempre es adulador, siempre está diciendo lo maravilloso que es él, el universo sin él no existiría, él pertenece a otro planeta, sus métodos poco convencionales son los que le han dado a él el éxito. Y de hecho, entre los mismos médicos empiezan los rumores de que, a ver, qué tan bueno es, pues hay que verlo operando, y sobre todo hay que ver, pues, con esos métodos poco convencionales, cómo se recuperan sus pacientes. Él empieza a operar casi que muy rápido entrando a este hospital, que es otro, digamos, de los errores graves que hay, y es que en la misma semana que él empieza a trabajar, él empieza de una vez a operar, y esta paciente queda con un dolor impresionante, un dolor crónico, crítico, casi que un dolor que no se puede controlar o no se podía controlar. Y nada pasa, a la señora le siguen dando sus medicinas, pero con muchos problemas. De hecho, uno de los médicos, tan curioso que estaba de saber qué era lo que él hacía en la sala de cirugías, y de todo este tema de arrogancia y de estar a toda hora retando a los demás, este médico decide, este compañero de trabajo decide pues operar con él, o sea, estar juntos en la misma sala de cirugía, y se da cuenta que este personaje no es capaz ni siquiera de coger el escaspelo correctamente, el bisturí, no era capaz de manipularlo. Sabemos que un bisturí es un instrumento de mucha técnica y de alta precisión. Empezó a cortar partes del músculo de la persona, pedazos como cuando vamos a la carnicería y le vamos, o en la casa le vamos quitando como pedacitos a la carne que no nos gusta. Este médico empezó a hacer lo mismo, y el compañero de él estaba aterrado y le dijo, venga, ¿qué es lo que está haciendo? Y le dijo, no, yo estoy haciendo bien las cosas. En conclusión, este paciente quedó mal al punto que murió. Después no se pudo recuperar después de la cirugía. Lo más interesante de este doctor, que pues con toda esta arrogancia, siempre él decía que él se movía, que él entendía que era ser Dios, entendía muy bien que era ser Einstein, y también que era ser anticristo, porque él reunía las tres cosas. De ese tamaño eran sus comentarios. Incluso los correos electrónicos que él le mandaba a sus colegas, e incluso al director de este hospital, eran correos electrónicos, comunicaciones bien fuertes, donde él mismo decía, yo con mis métodos soy el mejor cirujano que usted nunca ha tenido, el mejor cirujano que jamás se ha visto. Decía, pues con todo este dinero que voy a ganar, yo voy a construir mi imperio, ahora sí voy a poder salir con las modelos que yo quiera y hacer lo que a mí se me dé la santa gana. Así que aquí vemos un personaje totalmente arrogante. Pero la historia no termina aquí. Debido a las malas prácticas de este hombre, él se tiene que ir de Dallas y se va para otro hospital. Resulta que acá en Estados Unidos hay digamos que un sistema para cuidar
toda el área de la salud, y cuando un médico tiene problemas de malas prácticas, se muere un paciente, o sea, cuando existen ese tipo de circunstancias, el centro médico, la clínica, el hospital, el lugar donde ese médico estuvo trabajando, debe reportar, es una base de datos para médicos, y debe reportar lo que pasó con ese médico. Es decir, en este hospital donde se le murió este señor, este paciente, y donde quedaron otros mal operados, porque este personaje en 2 años operó 38 pacientes, creo que 2 o 3 se murieron y los otros 33 quedaron con problemas crónicos críticos para toda su vida. Y resulta que este hospital, teniendo la obligación, miren el problema tan grande, teniendo la obligación de reportar esto que estaba sucediendo, no lo hizo, no lo hicieron. Entonces, cuando este médico pues se tiene que ir de este hospital de Dallas y se va para otra ciudad, pues, debido a sus malas prácticas, pues llega al otro hospital haciendo exactamente lo mismo, mostrando su maravillosa hoja de vida, diciendo con toda su arrogancia de que él es el supernova, hablando de sus maravillosos métodos para operar, y llega allí, empieza a operar, pero allí ya tiene un poquito más de, digamos, supervisión, y las enfermeras y las instrumentadoras de cirugía se dan cuenta que él no tiene una técnica definida, y de hecho sus métodos son muy agresivos. Y él nunca dentro de la columna, sino que la dejó, digamos, ahí pegadita del músculo, la puso ahí encimita y ya. Entonces empezaron a revisar sus casos y se dieron cuenta que este hombre era aterrador. Pero lo que más impactó fue que él se enredó con una enfermera que también le gustaba la vida nocturna, y al parecer este personaje le gustaba consumir drogas, le era cocainómano, le gustaba consumir LSD, y lo hacía toda la santa noche en las fiestas, y ya cuando llegaba a la clínica a operar, el tipo pues obviamente estaba con una, pues no podía, no estaba en sus capacidades con sus 5 sentidos, y pues por eso hacía lo que hacía. Le intentaron hacer una prueba de orina para detectar drogas en su cuerpo, no la hizo en el tiempo que estimaba. De todas maneras, a los 4 días, cuando ya la cocaína había salido de su organismo, la presentó y pasó. Y aquí se van mostrando cómo, digamos, la carencia de controles en los procedimientos. Cuando uno ve este episodio de American Greed, uno inmediatamente detecta toda esta carencia de procedimientos y los gaps en los controles, y a uno dice, pero bueno, es que estamos hablando de la vida de las personas, estamos hablando de hospitales donde esto se podía haber reportado y nunca se hizo. En todo caso, durante estos 2 años, este hombre atendió 38 cirugías, 3 muertos y 33 personas quedaron incapacitadas o inválidas o parapléjicas, obviamente con problemas grandísimos crónicos de dolor. Ya este hospital, al ver estas situaciones y al ver los pacientes, pues empezaron ya a llamar la atención. Ya enfermeras empezaron a hablar de cómo eran sus procesos súper innovadores, sofisticados dentro de la sala de cirugías, y obviamente pues la persona con la que él
tenían sus fiestas nocturnas, que era una enfermera que también se vio involucrada en la muerte de uno de sus pacientes, decidió eh, contar toda la historia de lo que estaba pasando. Él ahora eh, toda su arrogancia la tiene en este momento recogida en la cárcel. Le dieron, está de cárcel de por vida, obviamente le quitaron la licencia, pero con este caso yo quiero mostrar todos los problemas de debida diligencia que hubo acá y todos los detalles que se hubiesen podido, digamos, evitar, que se hubieran podido entender y leer y evitar este problema. El primero es el de la debida diligencia del empleado. Para poder dedicarnos a estudiar, donde sabemos que una certificación cuesta y que es más costoso mantenerla y que es muy bueno cuando a nosotros nos dicen felicitaciones, su hoja, su resumen es impecable. Pero en esta situación, a pesar de que era impecable, nunca fueron un poquito más allá y se dieron cuenta que el hombre tenía $500,000 en deudas, que esto es un indicador grandísimo, esto es un indicador fuertísimo, porque esto está generando presiones para ese individuo. Fuera de eso, no fueron un poquito más allá para averiguar sus otros trabajos, ni averiguaron un poquito más de sus actividades personales. Él ya venía con problemas personales, ya sabíamos, o sea, desde el principio donde se hubiese hecho una debida diligencia consciente, se hubiesen dado cuenta que el hombre le encantaba rumbear, le encantaba la fiesta y no importaba si era sábado, domingo, lunes, viernes, era prácticamente todos los días. Por ser un médico tan prestigioso, nunca le preguntaron o nunca le hicieron una prueba de drogas. Y hoy en día en el mercado hay pruebas que te pueden detectar drogas hasta por un mes. No lo hicieron tampoco. Adicionalmente, el hombre todo el tiempo estuvo hablando de manera arrogante, petulante, retadora, tanto para sus compañeros, los pacientes y sus jefes. Ese es otro indicador importantísimo de cómo la persona actúa frente a la comisión de actos antiéticos. Hoy en día nosotros ya no hablamos del triángulo del fraude, ni del pentágono, ni de la estrella. Los que han visto nuestros webinars en este año, hoy ya nos dedicamos a hablar de la geometría del fraude, porque ya hay muchos ángulos, ya hay muchas aristas, ya hay muchas figuras geométricas donde más allá de tener el triángulo ya tenemos también la capacidad y la arrogancia. En nuestras investigaciones y en los casos que hemos tenido con The Fraud Explorer, hemos encontrado que la arrogancia es uno de los factores más comunes para cometer fraude. Pensábamos que era la necesidad, sí, especialmente en esta época de pandemia. La oportunidad también, la justificación también, pero lo que hemos encontrado cuando nosotros tenemos la capacidad de leer los pensamientos, cuando somos capaces de identificar ese comportamiento antiético o deshonesto del perpetrador, la arrogancia es un factor que, que, que es importante, se nota, se puede ver. Aún así, las instituciones donde este personaje estuvo trabajando no hicieron algo, no alzaron la mano. Se mirar a este personaje como un, un perpetrador o como una persona que a través de esas presiones económicas, ese estilo de vida y la manera de hablar le trajera riesgos a las organizaciones.
Pero lo más grave es que a pesar de que porque tenían la de que si eran buenas o malas prácticas, porque las personas que sabían lo que estaba sucediendo no hablaron a tiempo y porque la clínica no tenía controles suficientes y se vieron atemorizados de que si reportaban les iban a venir investigaciones posteriores. Miren qué tan grave. Es decir, la clínica en Dallas sabe que tiene problemas de controles, no está mejorando, no toma esto como una oportunidad de mejora, permite que este médico haga y deshaga, con muerto incluido, no lo reporta ante la base de datos que tenemos en Estados Unidos a nivel nacional para que precisamente eso no vuelva a ocurrir. Y adivinen qué pasa, vuelve a ocurrir en otra clínica. Entonces, ahí hay unas consecuencias penales y unas consecuencias civiles y económicas para esa clínica en Dallas. Como ya les dije, este médico pues ya obviamente después de todos estos daños catastróficos, que es triste escuchar los pacientes, pues se tienen que, pues está en la cárcel y pues le dieron sentencia pues de por vida. Vamos a mirar quién está con nosotros aquí. Gracias, Alex. Está en México y mañana vamos a tener con Gustavo y el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, valga la propaganda, vamos a tener un webinar donde vamos a estar Julián Ríos y yo y vamos a hablar precisamente de la geometría del fraude, cómo ha evolucionado el triángulo del fraude que sigue a los actos indeseables. Gracias, estamos aquí en Auditul también. Gracias, Gustavo, por estar aquí desde Risaralda, desde Santa Rosa de Cabal, Oscar desde Honduras, Juan Manuel, gracias por dejarme saber que se ve y se escucha. Serfis nos habla desde Colombia, muchas gracias. Cés nos habla desde Guatemala, Marvin nos habla desde Guatemala, muchas gracias. Luz Janet desde Bogotá, Giancarlo desde Nicaragua, Judith nos habla, muchas gracias por estar aquí. Lucía Echeverri está desde Cali. Bueno, y otro caso, hoy vamos a hablar de temas médicos, porque el fraude está en todas partes, las actividades éticas, antiéticas están en todas partes. Este caso también es bien interesante y también viene de American Grid, otro caso de estudio. Este es el doctor John Kapoor. Él es una persona que proviene de la India, llega acá a Estados Unidos, pues a estudiar, a trabajar. Su esposa muere de cáncer y sus primeros pinos empiezan en la época donde el SIDA, acá en Estados Unidos, se contemplaba también como una epidemia. Eran los principios de los brotes de la enfermedad, no se sabía qué hacer, todavía no habían estudios. Personas que contraían SIDA, el 70-75% morían de infecciones pulmonares. Entonces, este medicamento lo que hacía era ayudar en esas infecciones. En todo caso, él se dio cuenta de que él podía hacer mucho dinero porque este es otro caso de arrogancia, avaricia y debida diligencia. Entonces pasó de vender el frasquito, la botellita de $25
la empezó a vender casi a $100 y claro, toda la comunidad gay y todos los hospitales pues pusieron el grito en el cielo y ahí empiezan los primeros escándalos. El tipo se llena de plata y pues uno piensa que a los 65 años con todo ese dineral que tenía pues él se iba a retirar. No, a él se le ocurre otra maravillosa idea. Resulta que él se inventa un medicamento que es para el dolor y ese medicamento pues, supuestamente es en honor a su esposa que murió de cáncer. Ese medicamento es 10 veces más fuerte que la morfina y es un spray que con un solo puff se ponía debajo de la lengua. Resulta que ese medicamento no fue una obra de Dios, ni vamos a decir que era algo que iba a salvar la humanidad del dolor. Al contrario, fue catalogado como de las medicinas más catastróficas que se han inventado en la era de la medicina. Pero este señor descubrió que, pues como creo que es fentanil, el nombre, la molécula, él lo que hizo fue crear diferentes niveles, diferentes dosificaciones, concentraciones, para que la gente se volviera adicta. Entonces aquí empieza el club de los malditos, así lo llamo yo porque me parece terrible lo que este hombre hizo. A él lo único que le importaba era dinero, a él no le importaban los pacientes, a él no le interesaban que se recuperaran y él no lo creó para el cáncer. Entonces él se consiguió un jefe de ventas que estuviera pobre, llevado, pero que tuviera la avaricia más grande que él. Entonces lo encontró y a este personaje le ofreció un salario excelente y le dijo, aquí no importa la vida humana, aquí lo que importa es que vamos a hacer plata. Y se juntó el hambre con las ganas de comer. Entonces, John Capú, que es el dueño de la firma, de la farmacéutica, le dijo a este hombre que el medicamento es un milagro. Vamos a pagarle a esos médicos por cada conversación que tengan, por cada presentación que tengan a diferente tipo de audiencia. Vamos a crear con ellos un club y les vamos a pagar muy bien para que ellos prescriban el el medicamento para que se lo manden a todo el mundo. Así tengan un dolor de pie, un dolor de uña, un dolor de cáncer, un dolor de cabeza. Pero la idea es que para lo que sea, que lo prescriban. Y claro, el jefe de ventas, que no quería repetir la historia de su padre, dijo, listo, ¿cuándo empezamos? Y así empezó la historia. La segunda parte de la estrategia era tener pues las personas que visitaban los médicos, los visitadores médicos que van y le comentan a los médicos los nuevos productos y pues los planes y toda esta historia. Pues no contrataron visitadores médicos profesionales que también deben de tener unas licencias o que tienen una experiencia, no. Sacaron de los strippers, les ofrecieron unos salarios considerables pues para que no volvieran al club, las instruyeron sobre el medicamento y las volvieron profesionales en el área de la medicina, es decir, visitadoras médicas. De recetar el medicamento, porque el medicamento es muy fuerte, de hecho el medicamento aparte de crear adicción, puede crear ceguera, la persona puede volverse depresiva o incluso la persona se puede enloquecer. En todo caso, esa era la parte también estratégica de esta compañía. Así, increíble, pero es terrible lo que hizo este señor. Resulta que los call centers les recomendaban este medicamento. Personas que tenían un dolor de rodilla les mandaban este medicamento. Entonces las aseguradoras empezaron a preguntar,
Entonces, lo que hizo esta compañía, John Kapoor, fue crear un call center y entrenó a las personas que trabajaban allí para atender las llamadas de las aseguradoras y evitar que la aseguradora negara el medicamento. Entonces, por ejemplo, si una persona tenía, digamos, vamos a hablar de un cólico de menstruación, una que muy posiblemente ese dolor tan horrible venía de algo mayor, entonces la aseguradora pensaba que ya era cáncer y bueno, e inmediatamente como era para cáncer, le diagnosticaban, si le aprobaban la medicina. Este call center fue entrenado también que convertían cualquier dolor en un cáncer, porque ya si el medicamento era prescrito para otro tipo de enfermedad, otro tipo de dolencia, la aseguradora no lo iba a aprobar. Entonces, convertían cualquier tipo de dolor en un tipo de cáncer. En cualquier momento, la aseguradora llama a un paciente que tiene un dolor crónico de espalda porque se cayó y le pregunta que qué tipo de cáncer tiene él y él dice yo no tengo cáncer, yo me caí de un bote, me duele mucho la espalda y la aseguradora empezó pues a preguntarle sobre el medicamento y le dijo yo he tratado de dejarlo pero antes me han subido la dosis, es un medicamento que me pone muy irritable, mis relaciones en la familia se han dañado, ya no soy el mismo papá de antes, no quiero salir de la cama, me duele mucho el cuerpo, en fin, es peor. Entonces ahí empieza la investigación. Cuando ya empieza la investigación, el FBI empieza a llamar obviamente, llama al dueño de la compañía, él dice que no sabe lo que está sucediendo cuando él era un micromanager, no se movía una aguja en esa compañía si él no lo autorizaba. Y todas las ideas fraudulentas, corruptas, sucias, catastróficas venían de su cerebro. Entonces él lo que hizo con el FBI fue decir, yo no sé qué está pasando, yo lo único que sé es que yo tengo aquí un grupo de vendedores, pero yo ni siquiera hablo con ellos. Y aquí viene el problema de la debida diligencia. ¿Sabe cómo era la debida diligencia? No preguntaban por antecedentes penales, financieros, si le gustaba la medicina, qué experiencia tenían, no. La pregunta que le hacían era, de 1 a 10, ¿usted qué tanta necesidad de dinero tiene? Y de 1 a 10, ¿usted qué tan avaro es? Las preguntas, cuando ya se contestaban en un tope cerquita a 10, esa era la persona que contrataban. Y también preguntaban a usted qué tanto le gusta el dinero o qué tanto lo necesita. Esa era la debida diligencia de esa compañía. Entonces, cuando el FBI empieza a investigar a los personajes, al jefe de ventas, a las personas que iban a los consultorios médicos, pues estos ya empezaron a hablar y el jefe de ventas, que fue la cabeza que hizo que toda esta estrategia funcionara, contó toda la historia. También estuvo en la cárcel 2 años, 2 años largos, pero fue el que le ayudó al FBI a descubrir, a desbaratar toda la estrategia que tenía John Kapoor. John Kapoor ahora está obviamente en la cárcel, ya es un hombre ya un poquito, va como para 70 años, totalmente en bancarrota, todo su dinero se perdió. Y pues está de por vida porque todos los daños que causó con esta medicina y sus estrategias sucias y corruptas, pues destrozaron la vida de mucha gente, mentalmente y físicamente. Entonces, para hoy, yo creo que estos son casos de estudio donde nosotros podemos ver cómo la gente piensa, razona, justifica en nuestras corporaciones. Recuerden, el fraude habla. Muchachos, muchachas, el fraude todos los días nos está contando cosas. La gente habla de fraude todo el tiempo, pero nosotros no entendemos porque todavía nos falta cultura. Así que por eso yo los invito a que ustedes estén siempre
atentos, conectados y aprendiendo un poquito más de este tema. Recuerden que estamos trabajando con Auditool para la segunda cohorte para que se certifiquen como expertos antifraude con la Asociación Internacional para la Cooperación de Prevención de Fraudes en España. Nosotros somos entrenadores, estamos con Auditool y los esperamos a ustedes allí. Así que me despido, muchas gracias. Gracias Sergio por estar aquí, él está desde Puerto Rico, William está en Ibagué, Fabián está desde Quito, Marcos Martínez, gracias por estar aquí. Creo que se nos desconectó Auditool y pues muchas gracias a todos por conectarse en el día de hoy. Recuerden compartir la información. Yo voy a dejar el link de American Grid para las personas que lo pueden ver y también recuerden inscribirse para mañana para que veamos el webinar de la geometría del fraude con el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, que yo ya también lo compartí aquí en Facebook y en LinkedIn, y también Auditool está también enganchado con este instituto. La idea es que todos entendamos que debemos estar en compliance. Felicidades, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Chao.